de Giro, su programa de análisis cinematográfico. Punto de Giro, un espacio para hablar de cine con el dramaturgo Gerardo Fernández García y el director y productor teatral Julio Recalde. Aquí comenzamos, Punto de Giro. Hola, bienvenidos a su programa Punto de Giro, un espacio de análisis cinematográfico con las opiniones del dramaturgo y profesor de guión Gerardo Fernández García y del teatrista y productor Julio Recalde. ¿Qué filme estaremos analizando hoy? Será Alba, con guión y dirección de Ana Cristina Barragán. Escuchemos el tráiler de esta película y enseguida regresamos con el análisis. ¿Cómo te llamas? Alba. Perdón, ¿cómo? Alba. Alba, eso no puedo. Queremos jugar. Alba. ¿Qué es esto? Me hice una nueva amiga en el cole. Se llama Eva. Y jugamos en el carrusel. ¿En qué le puedo ayudar? Unas toallas femeninas. ¿Con alas, sin alas? Unas pequeñas para niña. Date un beso con Alba por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Eso, para el Mata a esa polilla. Alba, 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 Alba. ¿Tienes Alba? Alba, 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 Alba. Te llamo mami. Sí. Una promesa eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, así, eres tú, toda mi esperanza eres tú. Acabamos de escuchar el tráiler de la película ecuatoriana Alba. Demos paso entonces a la sinopsis de dicho filme. La cinta narra la entrada a la pubertad de Alba, interpretada por Macarena Arias, una niña de 11 años. Su madre está enferma en el hospital y ella tiene que irse a vivir con Igor, su padre, encarnado por Pablo Aguirre, un ser tan extraño como ella y al que no ve desde los 3 años. La extraña convivencia entre ambos, la avergüenza, la enfermedad de su madre y el deseo de aceptación entre sus similares en el colegio marcarán el camino de esta niña hacia una nueva etapa. Bueno, maestros, luego ustedes nos dirán del 1 al 10 qué valoración le dan a este filme, pero de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para el análisis. Los micrófonos son de ambos para contestar primeramente las preguntas de los oyentes. Usted pregunta. Marta Castro pregunta si es verdad que usted asesoró esta película, profesor Gerardo. Bueno, cuando esta película esta película se empezó, no es que sea de ese año, porque esta película se empezó el 17 de marzo del 2011. O sea, yo trabajaba en el antiguo Consejo Nacional de Cine, el que hoy en día es el ICA, el Instituto de Cine y Creación Audiovisual, cuando Ana Cristina ganó la convocatoria de ese año. Y bueno, me dieron el guión a mí para que yo
para que yo lo trabajara con ella. Trabajara desde el punto de vista de la dramaturgia. Quiero leer, yo hice un dictamen y lo traje aquí, quiero leer un parrafito del dictamen que tiene 2 páginas completas, pero un parrafito nada más, porque ahí en ese parrafito está lo que yo considero que fue mi pequeño aporte a esta película. El proceso fue como sigue. Se leyó el material y se llegó a la conclusión de que el género estaba equivocado, que en lugar de ser no realista una comedia, que en lugar de ser no realista era una comedia, por el tipo de solución que tenía y tiene el conflicto, y que apunta a acciones subordinadas, subtramas, que luego no desarrollaba. Es decir, en primer lugar estaba presente la solución pura de comedia, en un personaje que tenía una compulsión, el rechazo al padre, influida por la idea y experiencias matrimoniales de la madre. Y al final, la curva de transformación rectifica esa postura, o sea, era una comedia. De igual forma, se le señaló lo inconclusa de las acciones que estaban abiertas y no paraban en algo. Se sostuvo una primera reunión con la guionista, se le explicó en qué consistía la anomalía del guión, es decir, la equivocación de género y el no desarrollo de todas las acciones de la misma. Pude comprobar en la próxima reunión que la guionista lo había entendido todo, lo asimiló con gran facilidad y con gran talento. Esto sí se produjo, pero nos podemos imaginar esta acción tratada, digamos, en un género no realista como sería el melodrama, lo distinta que hubiese sido esta película hasta ese momento. Ese fue mi pequeño aporte a la película y de la cual me siento orgulloso. O sea, profesionalmente creo que le pude aportar. Después ella hizo muchas cosas desde el punto de vista, que Julio será el que lo analizará, pero desde el punto de vista dramaturgico, cuando llegó a mi poder y la decisión del Consejo Nacional de Cinematografía de que yo fuera el asesor de esa película, tenía esas 2 dificultades. Por un lado, tenía concebida la historia en un género no realista, y por otro lado, había 2 acciones subordinadas que no estaban cerradas. Usted hizo le sugirió trabajar en esos aspectos. Trabajar en comedia y no en un género no realista, y cerrar esas 2 acciones subordinadas que tenía abiertas. Ya nos queda claro. Profesor Julio, Alex Miguel le pregunta si usted cree que es la mejor película que se ha hecho aquí en Ecuador. ¿Será? La que, para mi modo de ver, es la de las primeras, o la primera que tiene la estructura correctamente establecida. Y eso permite una narración ideal. Eso permite la coherencia y la congruencia de todos los elementos artísticos, porque si no estaba eso bien definido, esa estructura, todos los elementos quedan un poco sueltos. No importa que tengas una bonita o buena música, gran fotografía, eso queda suelto si es que no tienes una estructura sólida, una estructura apropiada para el tema, porque también eso tiene, en la elección del tema, también eso sugiere una estructura. Y el apego a la estructura permite, a su vez, desarrollar todos los elementos concurrentes del lenguaje artístico para que den una propuesta coherente, que eso es lo que le permite la empatía frente al espectador. Si es que no están esas cosas claras, el espectador no va a llegar nunca a tener empatía con la película. Y en eso la película, como está muy correctamente concebida, consigue esos resultados, genera ante el público esa empatía. Llega muy bien hace que el público se identifique con la niña protagonista, con el padre de la niña, que asimile esos aspectos de la condición humana, que los comparte con el público, y así es otra cosa.
pues así se logra dar un planteamiento coherente. Ese es el principal aporte de esta película, y por eso logra los reconocimientos que logra. No es gratuito ese resultado, es porque está... a pesar de que no tiene necesariamente unos recursos demasiado grandes, ni tiene un tema especialmente importante, sino un temita chiquito, un tema muy, 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 muy pequeñito, muy particular. Resulta bastante visible, bastante coherente el discurso artístico, y por eso el resultado es una obra artística redonda, en la que habrá un par de aspectos de los que no necesariamente se puede estar absolutamente de acuerdo, pero lo que no se puede negar es que la obra artística, en este caso el discurso artístico, es redondo, hay unidad, y ha conseguido eso la realizadora, y ese es su gran mérito, y eso trasciende. Entonces trasciende porque necesariamente el momento que se presente eso ante unos jurados, los jurados lo advierten rápidamente, se dan cuenta de eso, porque hay esa unidad les llega, les conmueve, y el resultado es que ha obtenido una serie de reconocimientos muy importantes, porque está muy bien concebida, porque tiene una estructura adecuada. Para que nadie se lastime, pero ¿cuál es la película ecuatoriana preferida de ambos? Espero que nadie se lastime escuchando esto. No, para mí ahora es Alba. ¿Y para usted, Julio? Para mí es mucho más difícil, porque porque justamente estoy relevando la problemática que ha tenido el cine ecuatoriano, generalmente la carencia del guión, la falta de estructura que ha causado unos importantes destrozos, porque desgraciadamente, intentando abordar temas grandísimos, importantísimos, el guión ha sido el talón de Aquiles de todas estas realizaciones, mientras que aquí el guión es el fuerte de Alba, y eso hace que la película tenga ese resultado. ¿Usted quería añadir algo más en esta parte, profesor? No, yo Gerardo? lo tenía para otro momento de mi intervención, pero eso mismo que acaba de decir Julio, el tema pequeño. Si tema pequeño, que efectivamente es un tema pequeño, no es el gran tema de un gran conflicto, ni nada, es el tema pequeño. Si este tema pequeño hubiese sido tratado en un género no realista, o sea, como una verborrea con mucho diálogo, y yo creo que el gran valor que tiene esta película es el tono que ella le dio de pieza, porque tiene un tono de pieza durante todo el tiempo, minucioso, va a los detalles, o sea, esa carencia de diálogo se convierte en información que está dando la cámara. La cámara está dando una cantidad de soluciones, no hay más que ver la escena donde muere la madre, que está dada nada más que por un sonido, y tú ves que el brazo se cae, el brazo de ella cae, porque ella cae de la cama, y ya con eso está dando la muerte de la madre. O sea, eso es cine, sin necesidad de aspavientos, sin necesidad, la gritería, ni la sobreactuación que casi siempre trae acompaña ese momento tan grave de que es la muerte. Ella lo resolvió nada más que con un sonido que sale, y tú ves que se va cayendo, el brazo se va desapareciendo porque la cama oculta eso. Eso es cine, o sea, no hay que olvidar que el soporte fundamental del cine es la fotografía. No es ni siquiera la palabra es un elemento más a expresar. ¿Y qué pasa si hubiese sido un melodrama que hubiese sido verbalista? Todo hubiese rebajado, todo lo que tú le has hallado, todo lo que le hubieras hallado tú de eso. O sea, ella convirtió este tema pequeño en no en un gran tema, sino en una película buena, bien realizada y bien hecha. Que aborda un pequeño tema de la vida de cualquier... Ese es un gran mérito, porque a veces en afán de abarcar
conflictos gigantes o grandes temáticas, temas históricos de gran relevancia, donde se pretende hacer todo un discurso histórico-político o un gran análisis sociológico, caen en que todo eso se diluye y se pierde fácilmente en la verborrea. Acá hay una economía del texto muy importante, que es resuelta mediante la imagen. Los recursos propios del cine. Eso es cine. En ese sentido es la película que más hace ese trabajo, la película ecuatoriana que más trabaja en ese sentido, porque la tentación esta, sobre todo en las adaptaciones literarias, que ha sido una de las grandes tentaciones en las que ha caído el cine ecuatoriano, ha sido caer en la verborrea. Y se ha querido suplantar mediante el diálogo interminable o relevando necesariamente un montón de texto proveniente de la obra literaria a la falta de discurso cinematográfico. No, yo quería añadir que la película nos da una lección. La lección es que no hay tema pequeño. Y si tú comparas, digamos, salvando las grandes diferencias, el tema de Romeo y Julieta, ¿qué cosa es? Narra la sinopsis o la acción base de Romeo y Julieta es dos familias enemigas y los respectivos hijos se enamoran. Bueno, ahí sí, puedes claro, tener un tema pequeñísimo. Las ¿sí? 36 posibilidades que tiene de situaciones dramáticas, son las que son, no hay más. Claro. Y esas 36 pueden vertirse de formas muy diversas. Claro. De un tema ínfimo puede salir un discurso artístico gigantesco. Con los recursos que se ha utilizado y que el tratamiento adecuado. El tratamiento adecuado. Pero eso hay de esas 36 posibilidades. Claro. Bueno, gracias a ambos. Nos vamos a una pausa musical y enseguida regresamos con el análisis de Alba. ¿Para qué no me olvides? Te dejaré mis versos escritos en el viento que enredará tu pelo. Y si al volver al día en que nos conocimos sientes algo en el pecho, amor, es mi voz que te llama. Para que no me olvides, se encargará la luna de susurrar mi nombre, de acariciarte el alma. Y si al volver al día en que nos conocimos sientes algo en el pecho, amor, es mi voz que se apaga. Y si es que hoy debo partir, debo alejarme de tu amor, tendremos la eternidad para extrañarnos. Te llevaré en mi corazón y tú una rosa me darás, pero con ella moriré cuando la cortes. Partir, debo alejarme de tu amor, tendremos la eternidad para extrañarnos. Te llevaré en mi corazón y tú una rosa me darás, pero con ella moriré cuando la cortes. Para que no me olvides, te dejaré mis versos
escritos en el viento que enredará tu pelo. Y si al volver al día en que nos conocimos sientes algo en el pecho, amor, es mi voz que te llama. Sientes algo en el pecho, amor, es mi voz que se apaga. Estamos de regreso de esta pausa musical y continuamos en la sección Usted Pregunta. Esta es otra pregunta para el profesor Julio. René Andrés Vallejo dice que uno de los aciertos de la película es el casting. ¿Qué opina usted de los actores, de la actuación de la niña? Sí, es real. Se ha elegido con gran sabiduría, con mucho tino. La niña está muy bien elegida, pero también el actor que interpreta al padre, que es Pablo Aguirre, que en cambio es al contrario un actor muy experimentado, pero un actor de gran sensibilidad y que ha sabido ponerse a las órdenes de la directora. Ha sabido dejarse, no pretender protagonismos absurdos, sino meterse en la piel del personaje. Hay otra cosa que yo ahora me remito de nuevo al guión. Pensemos por un momento que esa niña hubiese tenido mucho más texto, porque el hecho de tener menos texto le permite una mejor actuación. Naturalmente. Porque no tiene que memorizar, no tiene esa experiencia. Esos recursos técnicos para poder afrontar un texto complejo. Quiere decir que volvemos a una virtud que tiene el guión. Sí, claro. Sí, en ese sentido ha sido una serie, hay una serie de decisiones artísticas muy inteligentes. Tomadas, muy inteligentes, que en una realizadora joven es un gran mérito. Claro. Porque normalmente no se toman, inclusive gente con experiencia no toma ese tipo de decisiones, toma justamente las contrarias, y claro, el resultado es que llevamos décadas de cine ecuatoriano en el que muy pocas películas se dejan ver. Para no decir peores cosas. Profesor Gerardo, un alumno suyo, Leonardo Ruiz, dice que recuerda que usted da como consejo en el aula la frase partan de ustedes mismos. Yo también la escuché alguna vez. ¿Por qué? Bueno, porque si tú partes de una experiencia propia, no solamente para eso, porque el actor también parte de sí mismo, no puede abstraerse, tiene que partir de uno mismo, o sea, se puede generalizar este consejo. Pero en el caso de las historias, si tú viviste esa historia, tú tienes el tono, el sentido, la valoración, lo que sentiste en ese momento en relación con el hecho de lo que te estaba pasando. Y aquí se repite, porque esta es su ópera prima, como largometraje, pero ella tiene varios cortos. Yo vi un corto de ella donde yo me di cuenta del talento extraordinario que tiene Ana Cristina Barragán. Ella tiene un tema en un corto que es la menstruación de una niña, y le sacó poesía a ese hecho. O sea que ya ella viene trabajando con sus propias experiencias. Yo no puedo asegurar que esto tenga que ver con su vida, pero hay mucho sentimiento ahí, hay mucha verdad ahí. Ese momento en que la niña traiciona al padre por ganarse el favor de su grupo, del grupo al cual ella quiere insertarse, hay mucha verdad ahí. Un acto de humanidad. Es un acto tremendo que lo toca ahí. Yo tengo una frase aquí que copié, no sé de quién, porque que dice: alguien dijo que el arte induce a querer seguir viviendo. Y esta película, fíjate qué lindo es, a querer seguir viviendo, esta película no lo conceptualiza, pero te deja la sensación de querer ser mejor tú.
O sea, de que no me pasen cosas como le han pasado a esa niña, o no tener actitudes como la que la niña tiene de rechazo a gente que son tu sangre, que son tu familia. Entonces, esa frase me gustó mucho y dice, y además me gustó mucho en sentido general. Dice, alguien digo yo, que el arte induce a querer seguir viviendo y a querer seguir viviendo teniendo una mejor actitud. No estoy hablando de que haya que tener un didactismo ni que el arte tenga que dar soluciones. Para eso no está el arte. El arte va a la espiritualidad de los seres, a su subconsciente, a que por añadidura y porque además el ser humano aprende por imitación, pueda tomar actitudes buenas o malas en esa relación. El arte no actúa, como ya sabemos, el didactismo no tiene nada que ver con la palabra arte. El didactismo fue un momento de la historia de este arte desafortunado, que fue cuando Sócrates intervino en la cuestión, con todos los méritos que Sócrates tuvo, pero influyó mucho. Hay quien dice que muchas de las obras de Eurípides están escritas a 4 manos, y ahí se introdujo el moralismo y se introdujo el didactismo, porque en definitiva él era un profesor, y eso era lo que sabía. Hay una etapa en el teatro donde antes de Eurípides, donde no se calificaba, donde, bueno, que hace Edipo Rey, te está poniendo un insecto y no lo valora, sencillamente lo deja ahí como para que tú seas el que analices y que llegue a una conclusión, pero no lo valora. No da un juicio de valor. No da un juicio de valor. Antes no se daba ese juicio de valor. El juicio de valor se empezó cuando Sócrates se introdujo en metió la mano y metió el didactismo, y bueno, de eso podemos hablar in extenso, pero no es el momento para eso. Pero ahí está, y aquí se produce eso. Ella no valora, ella presenta los hechos, como tiene que hacer el arte, o sea, mostrar la situación y que tú seas el que saque tus propias conclusiones, pero no tiene que dar soluciones, porque ¿quién va a dar las soluciones? Va a dar el cura, va a dar el padre, va a dar el maestro, el político, pero el arte no tiene que dar soluciones. El arte lo que tiene que intranquilizar e ir a la espiritualidad de los seres humanos. Es una profunda y reflexiva, una reflexión profunda y creo que propositiva para concluir la sección Usted Pregunta. Vamos ahora a otra pausa musical y regresamos con el análisis de Alba. Hoy que no estás, que me abandono poco a poco y tengo frío, sé que tus espacios nunca los podré llenar sin ti, que nunca vi las flores que tu pobre corazón me entregaba. Apago la luz y me desplomo por el peso de mi soledad. Veo esa luna en la ventana que me va a matar y me concentro en la pared, buscando no pensar en ti, pero no puedo arrancarte y tú te has vuelto tan absurdamente cruel. Puedes matarme con tu voz, acribillarme el corazón, aniquilarme la razón, y sin embargo estoy aquí, porque no hay nadie como huella en mi interior, que me haga ser alguien mejor. Hoy necesito de tu amor. Hoy que no estás, hoy que tu luz se me ha escapado y que no sé de ti, hago promesas a los cielos para ver si así puedo recuperar tu amor.
te has vuelto tan absurdamente cruel. Puedes matarme con tu voz, acribillarme el corazón, aniquilarme la razón, y sin embargo estoy aquí, porque no hay nadie como tú, que haya hecho huella en mi interior, que me haga ser alguien mejor. Hoy necesito de tu amor. Puedes matarme con tu voz, acribillarme el corazón, aniquilarme la razón, y sin embargo estoy aquí, porque no hay nadie como tú, que haya hecho huella en mi interior, que me haga ser alguien mejor. Hoy necesito de tu amor. Estamos de vuelta con el análisis de Alba, el primer largometraje, la ópera prima de ficción de la ecuatoriana Ana Cristina Barragán. Y para los oyentes que nos están sintonizando, decirles que estamos en Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico que cuenta con las opiniones de los profesores Julio Recalde y Gerardo Fernández García. Es su turno, profesor. Primero, profesor Gerardo, para ampliar el análisis de la estructura de esta película. Bueno, yo quiero hablar ahora del ritmo de la película. Efectivamente se ha hablado de que la película es lenta porque tiene ese tono de pieza, o sea, que nos da esa reflexión. Indebidamente se ha tomado el ritmo como una categoría estética, y el ritmo no es una categoría única. O sea, cada género tiene su ritmo. Cada género tiene su ritmo. Esto yo pienso que se debe a ese tempo staccato de los thrillers que han acostumbrado a la gente de hoy en día contemporáneamente, porque en la etapa mía jamás en la vida la gente decía es lenta o es demasiado rápida. O sea, ese tempo staccato, para hablar desde el punto de vista musical, que tienen los thrillers, o sea, esa dinámica que tiene, se ha tomado como una regla general. Y no es así. Cada género tiene su ritmo y hay que valorarla a partir de lo que cada género pide. Aquí yo creo que es muy acertado por parte de ella haber tomado esa decisión de escribir muy pocos textos, los textos debidos, y trabajar mucho con la cámara. Eso es lo que produce, o sea, darnos información fotográfica, no verbal, sino visual, sino y no verbalista, como es propio del género pieza. O sea, que no se valore a partir de que la película sea lenta. Hay películas que son lentas porque tienen que ser lentas porque su género lo requiere así. El ritmo ese vertiginoso, el tempo staccato, repito, como lo llamarían los músicos, no es propio del cine, es propio de ese género, que es el género de la tragicomedia, la aventura, que requiere ese ritmo. Pero la pieza o la tragedia, ni siquiera la comedia, tiene que tener ese ritmo vertiginoso para que sea una comedia. O sea, el ritmo, no es decir que la película es mala porque es lenta. Le dice, es lenta, entonces ya te la están valorando porque es lenta. No, vamos a ver si es lenta porque el género requiere que sea lenta. Sí, es una frase que a veces los espectadores usamos sin mayor profundidad para decir que una película es aburrida. Sí. Claro, pero también tiene que ver con la experiencia estética del público. O sea, el público no ha tenido mucha oportunidad de tener un acercamiento, una aproximación a diversas posibilidades. Entonces, claro, piensa que solamente hay una o dos vías. Y claro, su análisis siempre va a ser
reducido a estas consideraciones. Pero tiene que ver con la educación y tiene que ver con la experiencia estética del público. Si es que el público estuviera debidamente formado, entonces por supuesto que no le parecería eso. Y tiene que ver con eso, con los sistemas educativos, indudablemente. En eso tenemos un gran atraso en nuestro medio, porque infortunadamente, sobre todo el campo artístico siempre ha sido el patito feo de la educación, en el ámbito educativo. No se ha sabido entender la importancia que tiene esto del aspecto transversal que tiene en el conocimiento humano, en la comprensión de la vida, del universo, y claro, además se ha sometido a los grandes públicos a un bombardeo en misericordia de las peores expresiones artísticas imaginables. Entonces, claro, el resultado es que el público tenga muy pocas posibilidades de apreciación. No quiere decir con esto que el público no sirve. El público es ingenuo, no quiere decir que sea un público. Claro, esto no le invalida al público, porque el público finalmente tiene lo único que necesita, que es ser perceptivo. Si en ocasiones puede el tratamiento de una temática de acuerdo al ritmo que le imponga el género el género dramático, el director tiene que plantearse a qué públicos quiere llegar también. Y eso, pero a veces esas son valoraciones que puede hacer o consideraciones que puede hacer un realizador con mayor experiencia. Pero estamos hablando aquí de una ópera prima, entonces aquí hay un enorme esfuerzo, un enorme acierto, porque ya el haber llegado a esto es, dentro del panorama del cine ecuatoriano, un avance extraordinario. Y bueno, me quería decir algo más, pero yo quería dígame. reafirmar lo que Julio acaba de decir, le doy toda la razón, pero oyéndolo pensaba en el papel nuestro, pensaba en el papel de los críticos. O sea, muchas veces esto que estamos diciendo no se lo estamos oyendo o lo estamos leyendo en la prensa, o lo estamos viendo que los críticos no tienen el conocimiento suficiente como para orientar al público. Muchas veces pasa eso, tú oyes y tú lees barbaridades escritas por personas cultas, pero que no tienen un conocimiento técnico. Yo le llamo opinadores. Para mí son opinadores, no son verdaderamente críticos. Se dejan impresionar si la película son les impresionistas, agrada, si no exactamente, les agrada. y dan sus criterios de sus gustos personales, pero no en un algunos análisis. aspectos es un mal generalizado, no es un problema estrictamente ecuatoriano. No, para nada, es un problema generalizado. O sea, tú lo ves, aquí hemos hablado de algunos críticos españoles como que escriben en periódicos de relevancia, y lo que están dando son sus opiniones particulares. Eso no es una crítica es que una crítica informada. Exactamente, y técnica, que sepa por qué funciona la película y por qué no funciona. O los debates de profesionales de este ámbito, que te quedas impresionado al ver que no tienen la menor idea de lo que es una estructura dramática, y que necesariamente caen en el impresionismo. Así porque tienen una mezcolanza mental respecto a los géneros que les induce a cometer toda clase de errores. ¿Y ustedes creen, es una idea que ahora me surge, ¿no?, que este déficit que hay un poco inducido por la crítica desinformada, un poco inducido por el bombardeo de películas de pocos valores que la televisión y los grandes medios de comunicación difunden? ¿Qué papel tendrían que jugar los estados? Por ejemplo, estamos concretamente en nuestra región, que es la región latinoamericana. ¿Ustedes creen que los estados debieran tener un papel más activo en la generación de políticas que tengan que ver con la educación audiovisual del espectador?
Bueno, en el sentido de propiciar el mayor desarrollo de todas las partes, sí, pero no en el de manejar el arte. O sea, porque ahí se corre el riesgo. Estaría metiendo la mano. Estaría metiendo la mano. Pero en eso también, eso es no es un área prioritaria, es la anterior la importante. Propiciar que los recursos, propiciar la difusión. Eso es básico. Porque, por ejemplo, este es un país con medios públicos. Sí. Podría haber una agenda de cine en los medios públicos que fuera de calidad, por ejemplo. Sí, claro, ten en cuenta que hay cosas que son elementales. Si el público no ha conocido nunca la ópera, no ha ido nunca a una ópera, no puede saber los extraordinarios valores musicales o estéticos. O el ballet. Puse un ejemplo cualquiera, pero si el público no se ha aproximado nunca a nada de ello, ¿cómo puede valorarlo? ¿Cómo puede apreciarlo? Si es que esa experiencia tan corta, si tiene una experiencia tan cortita, ¿cómo puede ver una película de Bergman? Y no sabe lo que se está perdiendo. Claro, hombre. O sea, cuando tú empiezas a valorar estas grandes artes y tienes una valoración de ellas, es un nuevo placer que te vas a dar, es un nuevo gusto que vas a adquirir, un enriquecimiento para tu espiritualidad. Son mundos nuevos que se abren más allá y más allá. Sí. El enriquecimiento espiritual que se tiene es infinito. Claro. Pero todo esto tendrá que pasar necesariamente en algún momento, pienso yo, por una posición del Estado comprometido con la cultura, porque no son los sectores privados, aunque en muchas partes del mundo los sectores privados están auspiciando. No, pero es el Estado, tiene que es ser una función del Estado. Porque a grandes poblaciones, a grandes... Lo privado en ninguna parte se ha sostenido, en ninguna parte es sustentable, en ninguna parte es un trabajo de base. Eso es una utopía. Claro. Es el Estado quien tiene que afrontar esto, y cuando se lo ha tomado en serio, se lo ha tomado en serio es cuando se generan cosas. En ciertos países que empezaron el que tomaron a la cultura en serio, ya por los años 30 o 40 del siglo pasado, ellos sí tienen un camino recorrido enorme, ya se va creando todo un desarrollo en una serie de áreas, un desarrollo que de enorme profundidad, que no se improvisa. En nuestras naciones estas experiencias son completamente nuevas. No tenemos todavía los técnicos calificados, los administradores culturales adecuados para entender todo esto. Desgraciadamente todavía nuestras universidades no los forman. Tú estás hablando de eso y yo estaba pensando en el cine argentino, por ejemplo. Si tú ves las películas de los años 40, muchas personas las critican, pero todo ese cine, digamos, superficial o barato, melodramático y demás, como el mexicano, como el mexicano o como el mismo argentino, pero fue creó escuela, creó técnicos, creó actores, una industria. O sea, todo eso es lo que hoy en día tú ves ahora una película argentina o ves una película de estos países que tuvieron esa posibilidad, y tú dices, ¿de dónde salen? Salen de una larga tradición, claro. Una larga tradición, y como tú decías, preocupaciones de los estados por capacitar, claro. Es que no se improvisa eso, tiene que haber una tradición y de ahí recoger todo eso. Claro, yo creo que todos los caminos conducen al Estado, o sea, el Estado como única representación de la sociedad, capaz de generar espacios, y quien tiene la obligación, presupuesto, claro, voy a decir algo que puede ser considerado, bueno, puede ser muy polémico que yo diga esto, porque decir que acercar a los públicos a la cultura es
Bueno, es completamente discutible la frase esta de acercar los públicos a la cultura, porque la cultura está en los mismos pueblos. Sí. No hay que acercar a grupos, por decir, ignorantes al ejercicio de la cultura, a la interpretación, al consumo cultural. Pero bueno, que se entienda bien, que se entienda que lo que queremos decir es que los estados tienen que tomar el rol para el que están históricamente diseñados, que es encontrar para la cultura, encontrar espacio, encontrar tiempo, encontrar inversión, encontrar presupuesto, porque es la única manera muchas veces de que tengamos cada vez ciudadanos más capacitados, es que capaces de producir un arte y saber que de es una mucho más inversión. nivel. Es que son problemas complejos que inclusive a veces estados con experiencia en la materia No pueden manejar. no lo no saben manejar. Hay casos, por ejemplo, el de Europa. La diversidad de lenguas hace que ciertas naciones como Alemania, que tiene un importante apoyo del Estado para la cinematografía, producen muchísimo, pero de esa gran producción prácticamente no circula fuera de Alemania. Eso es brutal. Sí. Y así pasa en Francia, y así pasa por eso ellos hacen mucho el tema de coproducciones para hacerles circular. Entre la Unión. Esa es la única de las pocas maneras, y unas maneras de las que se aprovecha inteligentemente cinematografías emergentes. Por ejemplo, el otro día veía que los rumanos hacen esto mucho, porque eso les facilita que circule su cine fuera de Rumanía, que si no tendría prácticamente circulación. Pero gracias a este sistema sí pueden. Y eso en un continente que comparte la lengua como el nuestro, desgraciadamente todavía eso está en veremos, porque la circulación que alcanza en una producción como esta, de gran calidad, pero con medios muy limitados, siempre va a ser absolutamente deficitaria y pequeña, circunscrita al pequeñísimo circuito que hay en nuestro país. Yo te estoy viendo y estoy pensando en el Festival de La Habana. Cada vez que yo voy a La Habana al festival en diciembre, es cuando único tengo oportunidad de ver cine de todo el continente, de todo el subcontinente. Que si no se crean estos espacios, no existe. Es o sea, pero es curioso que un país sí. que tiene unos recursos muy limitados sea el único que pueda gozar de este privilegio. Eso nos habla de la voluntad del Estado detrás de todo esto. Más allá de recursos, lo que hay es que tener una visión y la generación y la proyección de políticas culturales. Y también está el problema del control que los distribuidores norteamericanos tienen del mercado internacional. Indudablemente. Eso está. O sea, no circulan esas películas precisamente porque... Y eso, como tú decías, tú apuntabas, Lourdes, el hecho de la cantidad de películas baratas, malas, de eso, va formando un gusto, va deformando a una población. Va generando una cierta educación audiovisual que no está orientada específicamente a pedir un cine que sea más exigente. Más exigente, tanto en sus temas, como en el abordaje de sus temas, como en el tratamiento estético y cinematográfico que le dan a los mismos. Bueno, creo que esta ha sido una pequeña discusión que aporta al debate que la sociedad ecuatoriana, en general la región latinoamericana, puede dar para la relación entre Estado, cultura, Estado y cine, Estado y educación, entre otras cosas. Vamos a otra pausa musical entonces y regresamos con algunos apuntes más sobre Alba, de Ana Cristina Barragán, aquí en Punto de Giro. Déjame decir adiós, ayúdame a borrar tu voz, enséñame a seguir sin ti, intentaré librar mi pecho de esta
¿qué vas a hacer con el dolor de esto que no pudo ser? Olvídame y empieza a caminar sin mí. Este amor se nos ha escapado ya. No, tus caricias no saben a miel. Tus olores no me hacen soñar como ayer. Ya mis palabras no te dan calor. Tus manos ya no tiemblan cuando estás cerca de mí. Déjame pedir perdón. Tal vez no di todo lo que pude dar por este amor que nos ha hecho tanto bien. Y me perdí buscándote en mi corazón. Ya tus caricias no saben a miel. Tus olores no me hacen soñar como ayer. Ya mis palabras no te dan calor. Tus manos ya no tiemblan cuando estás cerca de mí. No, tus caricias no saben a miel. Tus olores no me hacen soñar como ayer. Ya mis palabras no te dan calor. Tus manos ya no tiemblan cuando estás cerca de mí. ¿Les gustaría agregar algo, profesores? ¿Hablar algo sobre el cine ecuatoriano actual? ¿Qué más pasó con Ana Cristina Barragán? ¿Qué pasó después de Alba? No sé en este momento en qué anda ella, pero estoy seguro de que va a hacer algo bueno con esas ideas y con esas decisiones. Como decía Julio, es seguro que nos va a aportar algo de valor. No, hace rato que no la veo. No, bueno, coincidí con ella, pero estamos en un mismo jurado. Ella estaba en el jurado de largometraje, yo estaba en el jurado de largometraje, de cortometraje, y nos vimos, nos saludamos, nos dijimos adiós, pero estábamos trabajando y no pude conversar con ella. Pero repito, estoy seguro que anda en algo que de buen resultado, bueno, a partir del ejemplo de lo que ya nos ha ofrecido, ¿no? Pero aquí yo quiero hacer una pequeña acotación. En este momento yo creo que se puede dar un cambio histórico en la trayectoria del cine ecuatoriano, porque ya va a empezar a hacer va a hacer efecto la influencia del profesor Gerardo Fernández García, quien ha traído aquí a una cantidad enorme de aspirantes la posibilidad de conocer con profundidad la técnica de elaboración del guión. Gracias a estos talleres
para mí la próxima generación de realizadores y guionistas va a estar mucho mejor formada, y quiero creer que ahí van a salir por fin unas películas de relevancia. Para aquellos oyentes que han escuchado este juicio del profesor Julio, bueno, decirle que el profesor Gerardo lleva algunos años en la Casa de la Cultura dirigiendo un taller de escritura de guión por la que han pasado decenas de estudiantes ecuatorianos y no ecuatorianos, como esta que les está hablando ahora en el programa Punto de Gira, que hemos sido los alumnos del profesor Gerardo y que evidentemente nos brinda unas herramientas que son muy difíciles de encontrar en otros lugares aquí en el Ecuador, incluso en otras escuelas de cine. Son muy difíciles de encontrar. Creo que hay una generación de escritores de cine con aspiraciones a dirigir, con aspiraciones a ser directores, a ser fotógrafos también, que le van a deber al profesor Gerardo dentro de 30 o 40 años el haber iniciado su camino en la dramaturgia. A ver, el profesor Gerardo nos quería decir algo más, está aquí sonrojado, se le salen las lágrimas, está pidiendo un vaso de agua. No sabemos qué va a decir. A ver, no, profesor. Yo le agradezco esa valoración, eso me estimula mucho y me da un deseo de seguir aportando en ese sentido. En enero abre el otro curso, sí, debe abrir el otro curso. En enero debemos abrir. Ya, estén atentos, pero también yo quería dar esta información, o sea, el nuevo Instituto de Cine y Creación Audiovisual irrumpe con mucho más rigor de lo que históricamente ha sucedido en el país en relación con el cine. Yo creo que está dando pasos muy serios, me consta por las reuniones y por el trabajo que también estoy haciendo en el Instituto de Cine y Creación Audiovisual, por las exigencias y los postulados con los que está trabajando de nuevo el cine. Yo tengo mucha ilusión de que de ahí van a salir cosas buenas. También en estos momentos también se ha incrementado el presupuesto para el área del cine, y eso va a facilitar cosas que hasta ahora no se habían hecho. Eso es justo que se diga, el trabajo que están haciendo la nueva dirección del Instituto de Cine y Creación Audiovisual. Ahora sí, toca el turno de la pregunta general. ¿Cuál es la diferencia entre los géneros dramáticos realistas y los que no lo son, los no realistas? Bueno, yo creo que de lo que hemos hablado hoy se desprende todo lo que Julio ha dicho. Eso. No vamos a explicarlo todo, pero los géneros realistas, que son la tragedia, la comedia y la pieza, trabajan con personajes, o sea, diseños tridimensionales, o sea, es el diseño de una persona. Esos son los géneros realistas, y la diferencia fundamental, ya Julio ha hablado de eso, es que los géneros no realistas no trabajan con personajes, trabajan con estereotipos, y los géneros no realistas son la farsa, la tragicomedia, que es la aventura, y el melodrama. O sea, muchas veces vemos en la prensa a estos opinadores, como le llamo yo, a críticos que no están capacitados para ello, decir a una telenovela y dice, es que no tiene matices. No, es que no son personajes, son estereotipos. La telenovela por lo regular es donde se ha ¿cómo decir? Se llama refugiado. Se ha refugiado el melodrama, y el melodrama es uno de los géneros no realistas que trabaja con estereotipos. Son estereotipos, el bueno, el malo, la villena, la ingenua, esos son los estereotipos. Entonces, esa es la diferencia. La gran diferencia es que los géneros realistas se apegan más a la vida, ofrecen más posibilidades de, no vamos a decir del gran arte, porque si hay un melodrama que está bien hecho con las reglas del melodrama, eso es aceptable y es valorable, porque son puro entretenimiento. Los géneros no realistas son puro entretenimiento, mientras que los géneros realistas aspiran a algo más, aspiran a mayor profundidad. No estoy dando una valoración, no es un criterio de valoración de decir que los géneros no realistas no son valorables. Lo que hay es que hacerlo bien y asumirlo como ello, como puro divertimento.
¿Usted, profesor Julio, quería añadir algo aquí? Coincido en eso, estaba pensando en esta última parte, en lo del entretenimiento y el divertimiento tienen una función absolutamente importante. La espiritualidad humana. Cuando ves un espectáculo tan estupendo como Indiana Jones en cualquiera de sus 3 películas, el concepto de entretenimiento es completísimo, disfrutas terriblemente viendo eso, sabes que evidentemente se trata de fantasía, pero sin embargo está tan bien realizado, cumple su función de tragicomedia de una manera ejemplar, por tanto el resultado es también un importante disfrute, y ahí también hay un importante aporte. Claro, artístico, sabiendo que es eso. Bueno, yo lo que estoy haciendo aquí es divirtiendo a la gente. Sí. Vamos a hacer, ¿qué se puede valorar, digamos, de una buena telenovela? Que esté bien, que esté en un melodrama. Es la consecución de las acciones dramáticas, cómo va hilvanando una otra. Si lo hacen bien, sabiendo que no nos quieran hacer ver que así ama la pareja humana, por ejemplo. No así amamos la pareja humana. No es pareja humana. No te apegas a la vida, porque entonces lo que traes es la aberración que históricamente ha sufrido el melodrama desde 1749 con Alejandro Dumas hijo y la Dama de las Camelias hasta los días de hoy. Hasta ese tiempo, con todo la etapa, digamos, de la Revolución Francesa, Pigerecourt y todo eso, no se lo tomaban en serio, era puro divertimento para burlarse de la aristocracia. Así se tomaban ellos el melodrama. ¿Y qué ha sucedido después? Que desde 1749 para acá viene la aberración. Con el éxito que tuvo, digamos, la Dama de las Camelias, por ahí siguió toda una tradición aberrante del melodrama. No, hay que hacerlo coincidiendo bien con el periodo romántico. Además. Exactamente. Y eso y como también eso coincide con los temas favoritos de los compositores operísticos, se creó todo un movimiento alrededor de eso, que se quedó estancado en ese momento. En esa aberración. Muchas gracias a los dos por estas opiniones. Curiosidades del cine. Amar significa no tener que decir nunca lo siento. Es la frase de la novela breve de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, y reproducida en el filme antibélico Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola del año 1979. Para los oyentes que nos siguen y quieran hacer sus comentarios o preguntas a los maestros, en próximos programas pueden escribir al correo electrónico puntodegiroradio@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa, los 10 mandamientos, capítulo del libro Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión dramatizado de la autoría de Gerardo Fernández, y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura, Librería Española, y en Freak Show en las calles José Tamayo y 20 Milla en la ciudad de Quito. Bien, profesores, entonces nos queda que nos digan del 1 al 10 qué valoración le dan a la cinta Alba. Yo no debería opinar. Ya le tocó. No, yo le doy un 10. Yo le doy un 10 y quisiera que estimular con esto mucho más a Ana Cristina Barragán para que siga escribiendo, porque ella está dando el ejemplo de lo que es cine. Como don Julio decía, un pequeño tema, pero ese pequeño tema sale una película con muchos valores. Una película. Nos está dando una lección cinematográfica a Ana Cristina Barragán con Alba. Nos estás dando una lección. El cine, eso, el soporte fundamental es la fotografía. Hay que usar la fotografía, no ser tan verbalista y no ser... Claro, depende del género que tú estás trabajando. Que si viene Woody Allen acá. No, sí, por eso decía que depende del género que estés trabajando, porque antes decía, no, esa era una valoración, no, es muy verbalista. Bueno, apareció Woody Allen y otros, apareció y lo hace magistralmente, pero con una intención. O sea, ese verbalismo te da la dinámica de Nueva York, te dice muchas cosas, no es el verbalismo por el verbalismo, no es el verbalismo de las telenovelas. Y no es necesariamente para resolver en base al texto lo que no se muestra dramáticamente. No, exactamente.
Usted, profesor Julio, del 1 al 10. Yo Alba. por el aporte que hace al cine ecuatoriano en el sentido de aterrizarlo en el lenguaje cinematográfico le doy un 10, porque es una lección magistral en el sentido de que le enseña a los viejos realizadores ecuatorianos que el cine tiene un lenguaje específico, que es las imágenes. Entonces tenemos 10 más 10, 20 puntos para Ana Cristina Barragán. Bueno, esta ha sido la valoración de nuestros especialistas, pero insistimos en que las películas en este programa son un pretexto para hablar sin impresionismos de las técnicas utilizadas en ellas. Decía John Howard Lawson, el cine es un arte especialmente público que tiene, por tanto, necesidad de espectadores informados y preparados por medio del conocimiento y la sensibilidad para apreciar los valores cinematográficos. Nuestro programa Punto de Giro y esta emisora esperan modestamente haber contribuido en este sentido. Y esto es todo, queridos oyentes. Llegamos al final. Operan el sonido Diego Salazar y Andrés Torres. La música incidental es del CD Mango de Alex Alvear y su agrupación. Les agradecemos su atención y les invitamos a estar con nosotros en Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico la próxima semana en este mismo día y horario. Un espacio que cuenta con las opiniones de los profesores Gerardo Fernández García y Julio Recalde. Produce el sonido Fabián Sandoval y en la conducción y dirección la periodista y máster Lourdes Estuce. Esto fue Punto de Giro, su programa de análisis cinematográfico. Aquí concluye Punto de Giro. Hasta el próximo programa.